El antiguo DCU dejó ciertas películas que de ninguna forma podían pasar desapercibidas, y no lo estoy diciendo como un halago. Por lo menos yo detecto 3 intentos específicos de adaptar ideas de un cómic de renombre a una película de este universo. Yo no creo que una adaptación sea buena solamente si hacen exactamente la misma historia que la del contenido original. Por ejemplo, la Civil War del UCM se me hace una gran película, al igual que Infinity War, y realmente se escapan muchísimo de lo que te presenta el cómic de donde sacaron el nombre, pero siguen siendo películas muy buenas que parten desde la referencia de la historia de un cómic. Hoy hablaremos de un caso distinto. DC le dio muchísimas películas live action a Batman, otras muchas a Superman, que se entiende, son sus personajes insignia, pero es impresionante que personajes como Shazam o Black Adam tuvieran primero una película que Flash, un personaje mucho más reconocido y miembro clave de la Liga de la Justicia. Es muy loco si lo piensan. Pero bueno, finalmente llegó el día en el que Flash, habiendo sido ya presentado en la película de la Justice League, llegó al cine. Pero miren que tardó lo suyo, fue retrasada por lo menos 5 veces. 5 veces, ya desde ahí esto olía muy mal, terriblemente mal. Un claro problema que tenía este universo era querer adaptar las mejores historias muy rápido. Un claro ejemplo es Batman v Superman, pero de esa ya hablaremos luego. A ver, no voy a mentir, el único cómic que yo tengo en mi estantería de momento de Flash es Flashpoint, porque se entiende que es la historia definitiva del personaje, pero no por eso vas y la adaptas en su primera y única película del tirón. Debe entenderse que un personaje no se resume en su más grande highlight. Si es lo único bueno que tiene, pues sí, pero no es el caso. Había mucho más que contar acerca de este velocista antes que llegara esto. Pero bueno, así sucedió, así que analizaremos qué elementos del contenido original fueron bien adaptados, cuáles fueron muy maltratados y divertirnos mientras repasamos esta película que solamente he visto una vez y esta será la segunda ocasión. Sí, los efectos especiales son tan malos como lo recordaba. Cuesta creer que una película de estos tiempos tenga efectos así. Es muy grave porque el traje se ve terrible y la presentación de los poderes del héroe también. Aunque bueno, eso no tiene que ver con la historia como tal, pero es imposible no mencionarlo. En el cómic, las primeras páginas son narradas por el Batman de un mundo muy diferente al nuestro, hablando de Barry Allen como un gran héroe, sobre lo que ha conseguido después de dedicar su vida a hacer el bien, casarse con el amor de su vida, una familia de velocistas y sus amigos, haciendo referencia a la Liga de la Justicia. Contrasta demasiado con lo que vemos en los primeros minutos de la película. Vemos a Flash harto de su vida. Él mismo se llama el conserje de la Liga. Y sí, sus compañeros aparecen, pero solamente para hacer chistes muy tontos. Que el humor bobo tiene sus límites y miren que lo estoy diciendo yo. Es importante esto, porque en el cómic vemos a un Flash que pese a estar satisfecho con su vida, aún no suelta una parte específica de su pasado. Aquí vemos que vive al borde del despido y en una absoluta soledad, puntos de partida muy distintos. Y es lo que les decía del problema sobre que esta sea su primera película. No puede mostrarnos a un Barry Allen en su mejor punto porque no lo hemos visto evolucionar. El trauma de Barry está bien trabajado sin duda, el aspecto emocional de esta parte es satisfactorio, una herida que jamás cerró y lleva a que nuestro héroe se dé cuenta que puede hacer algo al respecto para cambiarlo. Ay no, de nuevo efectos especiales horribles, duele ver esto. Este momento con Batfleck es uno de los mejores de la película, viendo a Bruce como un buen compañero de Barry. No hay super trajes de por medio, solamente dos personas hablando sobre aquello que les gustaría cambiar, algo personal y conmovedor. En las viñetas no se nos revela que Barry fue el causante del efecto mariposa que cambió todo su mundo hasta el final. Antes de eso se daba a entender que había sido uno de sus peores enemigos. La revelación tiene peso porque nos hace ver el error tan garrafal que tuvo nuestro protagonista, que él solito se puso una treta temporal para conseguir algo para su propio beneficio. Aquí cambian eso, nos enseñan desde un principio que él es el culpable de todos los cambios que estamos a punto de presenciar. Llevamos 35 minutos de película y ya debo mencionar esto porque no lo recordaba tan irritante. Flash es reconocido actualmente con una personalidad juvenil y torpe socialmente, lo primero gracias a Wally West principalmente. Y está bien, no estoy en contra de eso, me gusta, pero aquí llevan al extremo esos rasgos del personaje haciéndolo incómodo en varias partes a mi parecer. En el cómic vemos a un Flash mucho más maduro y serio sin perder carisma, no este tipo que divaga, balbucea y dice comentarios inapropiados para parecer chistoso al parecer.
El otro Barry Allen, ay, si este ya me parecía tantito insoportable, este es 1000 veces peor. En serio, un dolor de muelas por momentos muy agudo. Tiene 18 años, no 12. Y que no haya vivido algo traumático no tiene por qué volverlo un idiota. Vean al Spider-Man de la India, era relajado porque no había tenido su evento canónico todavía, pero no era imbécil. Por si alguien no lo sabe, en el cómic no se habla de otro Barry, solamente hay uno, pero aquí parece que se tomaron de inspiración a Volver al Futuro porque la trama empieza a verse muy similar en este momento de la película, teniendo que recrear sucesos para no afectar la línea temporal con personajes que pueden ver a sus otros yos de otras épocas, aunque Volver al Futuro es una joya absoluta, no hay punto de comparación. No voy a hablar mucho de esta parte de la película donde el Barry Allen joven adquiere poderes y el viejo los pierde, todo para ver cómo imita a Speedy González de forma muy cringe por obvias razones. En la historia original, la gran amenaza que está por destruir el mundo es una guerra que se está desatando entre las Amazonas y los Atlantes, derivado de un amorío que tuvieron Aquaman y Diana, que terminó en la muerte de la reina de Atlantis. Aquí borraron todo eso y lo adaptaron más a los hechos del propio universo que estaban construyendo, lo cual entiendo perfectamente. Aquí lo que vemos es como Zod está a punto de atacar la Tierra, recreando los hechos de Man of Steel. Esto es diferente, pero puede entenderse el porqué, está justificado. Al poco tiempo se descubre que Arthur nunca nació en esta línea temporal, Diana no es una heroína pública y Superman tampoco está por aquí. La Liga de la Justicia no existe, a excepción de un personaje, Batman. Esto es igual en ambas versiones. Flash acude al único héroe que queda en pie, yendo a la mansión Wayne dándose cuenta que sí existe Batman, pero no el que él conoce. En el cómic, al Batman que encuentra es a Thomas Wayne, padre de Bruce Wayne, que tomó el manto del murciélago cuando su hijo murió en un callejón debido a un asalto a mano armada, siendo un Batman más viejo, también respetado, pero con métodos muy distintos a los que tenía Bruce, una reinvención del personaje que me encantó mucho cuando lo leí. Aquí tenían claro algo, querían traer de vuelta al Batman que todos querían ver, al de Christian Bale, sí señor. No, perdón, que él ya no quiere volver a saber nada más del personaje. Bueno, pero trajeron al de Michael Keaton, que también es bastante épico, no lo niego. No entiendo por qué no usaron el mismo concepto, supongo que querían a un Batman más amigable que el de Thomas Wayne para que fuera más con el tono de la película, lo cual es una tristeza. En el material de origen, Thomas tiene muchísima relevancia, en cierto punto ya es prácticamente coprotagonista, hay partes importantes que son narradas por él, imagínense nomás eso, haberlo visto adaptado incluso por el propio Michael Keaton hubiera sido hermoso. Pero decidieron optar por una teoría diferente de viaje en el tiempo, a la cual no voy a criticar porque la explican muy bien, la retrocausalidad. Pero bueno, al menos respetaron tener a un Batman viejito dentro de la historia, y a mí me emocionó mucho verlo de vuelta después de tantos años. Yo ni siquiera había nacido cuando este señor ya era Batman, más sabiendo que logró su objetivo, hacer que Gotham fuera una ciudad segura. El único problema es que está retirado y no quiere ayudar para hacerse el interesante, como si no entendiera que Gotham también se va a ir al demonio si no hacen algo para detener al alienígena que se aproxima. Thomas Wayne también se niega en un principio a ayudar a salvar el mundo cuando Cyborg se lo propone, pero porque está muy amargado y no le convence el grupo improvisado que le ofrecen a dirigir. Aquí ni siquiera tiene motivos para estar amargado, parece que nomás no quiere ir porque se va a perder la novela de las 9. Eso sí, cuando la película quiere ponerse emotiva y seria, hacen un trabajo espectacular, eso que ni qué. Ojalá siguieran más esta línea y menos la de los desnudos ocasionales. Estoy casi seguro que el director no era muy fanático del personaje protagonista, pero sí lo era de Batman, porque qué forma de derrochar aura, señores, Dios santísimo. Al igual que en el Flashpoint original, Batman lidera esta excursión de búsqueda de Superman. En esta línea temporal su nave no cayó con papá y mamá Kent, fue aprisionado y estudiado por científicos malosos. Aquí son rusos, pero usualmente son norteamericanos. Un cambio sin mucha importancia, vaya, el cambio más grande viene cuando no es Clark Kent a quien encuentran débil y olvidado en una celda, es a su prima Kara. La verdad es otro cambio que ni me viene ni me va, porque en el cómic Superman ni siquiera tiene mucha participación que digamos. Y creo que esto lo hicieron más porque por alguna razón Warner Bros. Estaba peleado con Henry Cavill en aquel entonces, y bueno, creo que hoy más todavía, y por eso nos quedamos sin Superman mucho rato, pero esa es otra historia.
Batman sacando su baticinta métrica, oh, es un deleite para mí. Esta escena de Batman y Kara trabajando juntos peleando contra rusos es algo que uno piensa que no verán en una película live action hasta que sucede. Hablando de actores ausentes, me sorprende mucho que no incluyeran a Cyborg en la película. En el cómic tiene bastante participación, y bueno, yo creo que el actor no estaba negado a volver, o al menos hasta donde sé, y el personaje hubiera venido muy bien a la película para darle más protagonismo a ese personaje. Recordemos que solamente ha salido una vez en una película y ya, hubiera sido bueno para que tuviera más foco. Algo que en definitiva sí me gusta es que hayan adaptado la escena de Barry intentando recrear su accidente en él mismo para recuperar los poderes que, por alguna razón que no me explico, perdió cuando su otro yo los obtuvo. Es una escena icónica, debían hacerle justicia, fallando en el primer intento porque no podía ser tan fácil y recuperando sus poderes en los brazos de Kara. Bastante bien este punto, bastante bien, me gusta, apruebo. En Flashpoint llega el momento en el que Barry abandona la idea de regresar en el tiempo y devolver todo a la normalidad para tratar de luchar por salvar el mundo, en el que se encuentra con un equipo improvisado teniendo a Batman, Cyborg, los niños Shazam, entre otros. Aquí sucede algo similar, formando una Liga de la Justicia con dos Flash, una Kryptoniana y un Batman. A como se dieron las cosas, creo que adaptaron al mejor equipo que pudieron. Es llamativo, poderoso y satisfactorio. Al menos a mí me emocionó mucho la idea de ver cómo este equipo trataba de detener a Zod en ausencia de Kal-El. Así que aquí nos encontramos en la misma página, nuestros héroes dirigiéndose a detener una amenaza descomunal que está por destruir al mundo. Se las arreglaron para llevarnos al mismo punto y eso tiene su mérito. Mientras vemos cómo se libra la batalla, debo decir que mi mayor problema con la película es la ejecución. Como dije, de momento han seguido ciertas líneas importantes que teníamos que ver en Flashpoint, adaptándolas al universo que tenían en desarrollo, que sería hipócrita de mi parte criticar eso cuando acepto que el UCM haga eso con historias como Civil War, como mencioné al inicio. Pero lo que sí puedo criticar son los diálogos y chistes incómodos que se fueron dando a lo largo de toda la película, que me recuerdan mucho a los chistes más forzados de la saga de Spider-Man de Tom Holland. Además, efectos especiales horribles que arruinan por completo la experiencia que debimos haber vivido viendo la película. No me puedo casar con la idea de que esto se ve épico porque se ve muy mal. En el cómic siempre estás experimentando tensión y el peso emocional de toda la historia, algo que aquí solamente se vive por breves destellos. Además de otros asuntos puntuales que fui destacando a lo largo del video, pero nos falta el final, así que vamos con ello. Era claro que tenían la intención de meter a un velocista malvado, en el cómic es Reverse, pero de nuevo al hacerlo como su primera película, pues no iba a tener ningún tipo de sentido meter a un personaje que nace desde el odio acumulado a Barry, una obsesión enfermiza que vemos crecer con el pasar del tiempo. Entonces tuvieron que acudir al Barry Allen joven. Pequeño paréntesis, qué hermoso es este enfrentamiento entre el Batman de Keaton contra un kryptoniano malvado. Son de esas cosas que uno pensaría que jamás iba a ver y cuando las ve dice, gracias, creo que me hacía falta. Ojo al paralelismo, ojo al paralelismo. Como decía, nos presentan que este Barry joven se vuelve malvado por la desesperación que le da ver cómo por mucho que lo intenta, su mundo está destinado a morir sin ningún remedio, que en parte se entiende. Él vivía felizmente hasta que este doble suyo apareció de la nada y le dijo que todo se iba a ir al demonio, incluyendo a su mamá, por algo que él no hizo. Pero yo prefería ver al loquito maniático en una adaptación hecha en el timing perfecto del universo, no en este punto, pero bueno, ya no voy a enfocarme en eso. Bueno, no, sí me voy a enfocar en eso, porque es totalmente absurdo que tuviéramos que conformarnos con este Dark Flash todo feo, repleto de metal kryptoniano que pierde porque se mata a sí mismo. O sea, ¿qué carajo? En el cómic le dedican solamente 2 páginas al vistazo que le dan al multiverso cuando Barry está corriendo a toda velocidad. Y esas 2 páginas ejemplifican 1000 veces mejor el multiverso que esto que hicieron acá. Lo más rescatable es ver a este señor venciendo a la araña gigante, porque ver a Christopher Reeve así es hasta ofensivo, parece un personaje de Play 2. La idea de toda la historia es que nuestro héroe aprenda a aceptar lo que no puede cambiar. Hay heridas y sucesos que nos marcan para siempre. Muchas veces va a ser injusto, pero hay que aprender a seguir adelante. Nos dan un momento muy emotivo para retratar eso, el momento en el que Barry deja ir a su mamá por un bien mayor. Y eso está perfecto, funciona totalmente. Aquí aprovecha para despedirse de
ella, en el cómic le explica la situación y ella le ayuda a tomar la decisión correcta. Ambas escenas son muy emotivas, prefiero la del cómic, pero eso ya es cuestión de gustos. Lo que no le puedo perdonar a la película es el final tan anticlimático y tonto que le dan. Es una mentada de madre. El cómic finaliza con Barry Allen teniendo una conversación con Batman, platicándole todo lo que vivió, diciendo que este viaje le dio un regalo. Todos los recuerdos de ese mundo que ya no existe, donde su mamá estuvo a su lado, se quedaron con él, como si esa vida hubiera sido suya. Una forma de decirnos que el universo tiene formas de recompensarnos por las decisiones heroicas que tomamos. No solo eso, vemos a Bruce Wayne siendo conmovido hasta las lágrimas por una carta que recibe de su padre Thomas, llamándole a Barry un gran mensajero. Bueno, pues tomaron ese final perfecto, ese final que te lleva a las lágrimas, y lo reemplazaron por un chiste mal hecho con George Clooney y un diente cayéndose. ¡Qué manera de demostrarnos que no tenían ni idea de a dónde iba su universo agonizante! Un buen final hubiera sido una forma decente de acabar esta película y sumarle puntos, que le hacen falta, pero esto para mí hace que todo lo bueno que tuvo se fuera al demonio. Como dije, esta adaptación jamás entendió todo el peso emocional que implicaba para el personaje y de nuevo, fue una decisión tonta querer que esta fuera su primera película. Ya lo dije como 3 veces, pero es que de verdad, ¿a quién se le ocurrió? Es como querer hacer que la primera película de Thor sea el Ragnarok. ¿Cómo vas a hacer eso? No vas a lograr el mismo impacto para nada. 5 años y nos dieron esta cosa, de verdad, qué mala broma. Flashpoint es uno de los mejores cómics que he leído jamás. Por otro lado, The Flash es de las peores películas que he visto del género de superhéroes, así que podemos definir que falla como película y falla como adaptación, al nunca entender los elementos que hacían grande a este cómic. Esa es mi conclusión final. ¿Ustedes qué piensan? Espero les guste mucho esta sección porque tengo buenas ideas para otros videos. Es solamente un ejercicio, ya saben, lo importante es divertirnos. Bueno, por cierto, no lo había mencionado, pero si quieren ver una película mejor que esto, que solamente fue un evento ahí a medias que quiso hacer DC, vean la película animada, se la recomiendo mucho más. Aunque si quieren vivir la experiencia completa que te ofrece esta historia en peso emocional y todos sus demás fuertes, compren el cómic, se lo recomiendo encarecidamente. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.